Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea Lag's. Hemos viajado hasta Grecia para entregarle a usted un programa desde la tierra de los descubridores del pensamiento, quienes le dieron estructura: Sócrates, Platón, Aristóteles, Arquímedes. En efecto, nos encontramos a los pies del Monte Parnasos y desde este sitio le entregaremos a usted la historia de la Iglesia Ortodoxa griega, la cuna de la cristiandad, en este lugar en donde San Pablo vino para anunciar el Evangelio, la buena nueva del Dios que los griegos no conocían, del Dios de Jesucristo. Recorreremos para usted monasterios greco-ortodoxos y le mostraremos fascinantes mosaicos bizantinos. Mucho que contar, mucho que ver. Quédese con nosotros. Comenzamos. Le saludo con afecto, agradezco que esté usted con nosotros. Sea bienvenido a este programa. Estamos en la región de Ática. A mis espaldas está el oráculo de Delfos, el sitio donde la pitonisa adivinaba el futuro para toda Grecia. Comencemos visitando uno de los monasterios más representativos de la Iglesia Ortodoxa griega. Desde esta región de Ática nos desplazaremos pues más o menos unos 30 minutos por carretera para llegar a ese monasterio que fue edificado en un monte llamado Lucas. Es el primer monasterio de la Iglesia Ortodoxa griega que visitaremos para usted. Contiene varios mosaicos de estilo bizantino y su arquitectura es representativa de este tiempo, el tiempo bizantino. Vamos hasta allá. Aquí se encuentra el monasterio Osios Lucas, un monasterio greco-ortodoxo que data del siglo XI. En su interior contiene unos maravillosos mosaicos representativos de la iconografía bizantina. Este es un monasterio que tiene vida propia, es decir, está habitado por monjes ortodoxos griegos. Su edificación se hizo con piedras de antiguos templos griegos paganos, por lo que es de apreciar los enormes bloques de piedra con los que fue edificado este monasterio a inicios del siglo XI. Le invito a que me acompañe y a que nos acerquemos a la iglesia principal de este monasterio, pues los monasterios griegos tienen diversas iglesias o capillas. Vamos a acercarnos a la principal para conocerla y para darle más detalles de este monasterio de Osios Lucas, aquí en Grecia. Esta es la iglesia principal del monasterio Osios Lucas. En griego, iglesia principal se dice Catholikon, que significa para todos. Es la iglesia principal o la Catholikon porque cada monasterio greco-ortodoxo tiene en su interior varias iglesias o capillas. La principal ha sido proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1990, principalmente por dos razones.
Una de ellas es que su estilo arquitectónico es muy representativo del estilo temprano bizantino, en planta de cruz octagonal. Y la otra razón obedece a la extraordinaria conservación de los mosaicos que tiene en su interior. Al ingresar a esta iglesia principal, nos encontramos con tres imágenes maravillosas que narran dos pasajes importantes en la vida de nuestro Señor. Además de la iglesia principal de este Cristo Pantocrátor, con los dedos que se juntan en su mano derecha, que nos habla de su divinidad y de su humanidad, y además del Evangelio que tiene en su mano izquierda, en la que dice: quien me siga conocerá la luz, porque yo soy la luz del mundo, la verdad y la vida. A la derecha de este ingreso a esta iglesia encontramos un pasaje evangélico en el que vemos al apóstol Santo Tomás, aquel que dudó de la resurrección de Cristo, cómo se acerca para meter su mano en su costado. Como usted puede apreciar, falta el rostro de Santo Tomás, y esto como resultado de un terremoto que provocó que se colapsaran estos mosaicos que son los faltantes. Del lado izquierdo del ingreso a esta iglesia nos encontramos con el pasaje evangélico que nos narra el momento en el que el Señor se arrodilla, se pone una toalla a la cintura y lava los pies de los apóstoles, haciéndoles entender con esta expresión física y material en sí mismo que Él no vino al mundo a ser servido, sino a servir. Al ingresar a esta iglesia nos encontramos con la parte principal, la asamblea, con la sillería para el coro y el sitio marcado por las luces rojas que nos indican que en este lugar está Cristo en el Santísimo Sacramento, Cristo sacramentado. Salimos de la iglesia y antes de continuar nuestro recorrido le quiero llamar la atención sobre dos aspectos de este conjunto monacal en este monasterio de Ocios Lucas. Una, lo referente a esta espléndida torre que resguarda el campanario. En su interior están las campanas muy antiguas de este monasterio, le recuerdo que data del siglo XI. Y el otro aspecto que le quiero hacer notar, observe usted cómo esta iglesia se edificó con piedras, con ladrillos y con bloques muy grandes de piedra, algunas de mármol, otras de cantera, que originalmente formaron parte de antiguos templos griegos paganos y que la iglesia en Grecia, hacia el siglo X u XI, utilizó estas piedras de aquellos templos griegos para levantar esta iglesia y este conjunto monacal, utilizando ladrillos y utilizando estos enormes bloques de las antiguas deidades de los antiguos griegos. Continuemos enseguida con este recorrido por Grecia, pues todavía tenemos mucho que mostrarle y presentarle de la Iglesia Ortodoxa griega aquí, en sus orígenes, en su sitio, en Grecia. Nos encontramos ya en lo alto de estas escarpadas cumbres en Meteora, Grecia. Fue en el siglo XI cuando los primeros hombres empezaron a ocupar estas oquedades en la roca para llevar una vida eremética. Un siglo después, en el XII, se constituyó la primer comunidad monástica. Y fue hasta el siglo XIV cuando el venerable Atanasio Meteorita constituyó ya el primer cenobio,
o el primer monasterio en este lugar de Meteora. Conozcamos más de la historia, de los orígenes y del desarrollo de esta vida contemplativa, eremítica, monástica, en este sitio en el que uno puede dialogar con el viento en medio de las montañas y escuchar la voz de Dios aquí en la naturaleza. Conozcamos pues más de este lugar. El término monasterios de Meteora se deriva del griego y significa monasterios suspendidos en el cielo. Este conjunto de monasterios de la Iglesia Ortodoxa griega se localiza al norte de Grecia, en la llanura de Tesalia, cerca de la ciudad de Calámbaca, en el valle del río Pinios, que desembocaba hace siglos en el mar de Tesalia, pero que al encontrar una nueva salida al mar Egeo, se hundió formando junto con la erosión y los terremotos este extraño paisaje. Estas formaciones rocosas son consideradas por los ortodoxos griegos como rocas enviadas del cielo a la tierra para permitir a los monjes retirarse a una vida de oración. Los primeros ermitaños llegaron en el siglo XI y se instalaron en las cuevas y oquedades de estas rocas de meteoro o cuerpos que caen del cielo para estar más cerca de Dios. Los primeros monasterios se fundaron en el siglo XIV y aunque algunos fueron destruidos por las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, los demás nunca han dejado de estar habitados por monjes cristianos ortodoxos griegos que llevan una vida ascética y de oración. Estos monasterios son baluartes y testimonios vivientes de cómo debe ser, en estricta observancia, la vida monástica o monacal. Los orígenes de estos monasterios proceden del padre Atanasio, quien luego de dejar su comunidad en el monte Athos, fundó aquí con sus hermanos de hábito el Gran Meteoro, o monasterio de la Transfiguración, a 613 metros sobre el nivel del mar, en el que se conservan todavía las reliquias de su fundador. Atanasio fue seguido por otras comunidades que llegaron a fundar monasterios hasta llegar a un total de 24 durante su mayor apogeo en el siglo XV. Estos monasterios tienen en su interior capillas de estilo bizantino y frescos con iconos multicolores que describen las persecuciones y martirios de los cristianos. Actualmente ya solo 6 monasterios están en uso y habitados: el monasterio de San Nicolás, el de la Santísima Trinidad, el de la Transfiguración, el monasterio Rusanú y el monasterio Baralam por monjes, y el monasterio de San Esteban por monjas. Este monasterio de Agios Estéfanos o de San Esteban, habitado por monjas de la Iglesia Ortodoxa griega desde el año 1961, es el monasterio de más fácil acceso del conjunto monástico de Meteora, pues no es preciso subir por grandes escaleras, ya que como originalmente fue una fortaleza edificada en el año 1192, un puente de roca de 8 metros de longitud abre el acceso hasta su puerta principal. Afuera del monasterio de Agios Estéfanos, la inmensidad de la llanura Tesalia sirve de marco al río Pinios, que surca en las faldas de las montañas cosiacas.